y un poco la idea sería esa, que plantearnos el curso como de hacer un reset, ¿verdad? De refresco, porque igual composición, después de todo, aunque uno revisite inclusive el mismo material o la misma pieza, nunca va a ser la misma, ¿verdad? Uno la puede cambiar y hacer. Yo soy uno que personalmente yo trabajo mucho las piezas en el tiempo, o sea, van mutando las piezas, ¿verdad? O sea, porque tiene que haber una versión definitiva, ¿verdad? Y igual pasa cuando uno se plantea problemas de forma, problemas morfológicos o problemas. Esa es la razón por la cual Beethoven tiene 32 sonatas para piano, ¿verdad? La estructura de la sonata para piano, que es mucho más que la forma sonata, porque estamos hablando de obras de 4 movimientos que tienen toda una particularidad, a veces no tienen 4, a veces tienen menos, o sea, y que tienen digamos, una arquitectura dramática que uno puede decir así, claro, esa es una sonata y no una tocata, digamos, ¿verdad? O no es una fuga, ¿verdad? Aunque una sonata para piano puede incluir una fuga, ¿verdad? Eso ya es otra cosa, ¿verdad? El Hammer Clavier, ¿verdad? Eh, eh, es la razón por la cual también podemos hablar de toda la literatura, por ejemplo, sinfónica, ¿verdad? Que tiene unas ciertas particularidades, sobre todo en el siglo XIX, ¿verdad? Que son obras muy diferentes, es muy diferente una sinfonía de Haydn, ¿verdad? O de Mozart, ¿verdad? Que la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que una sinfonía de Mahler, ¿verdad? Digamos, el rango expresivo, lo que pretende decir, todo eso. Pero en el fondo hay nuevamente una arquitectura dramática que está detrás de eso, ¿verdad? Que sostiene, que permite que una obra de más de una hora y pico de música, ¿verdad? Pues, nada más que música. Claro, en el caso de Mahler, por ejemplo, y de Berlioz, esto llena de alusiones extramusicales también, ¿verdad? Pero que permite que una obra así se sostenga en el tiempo, ¿verdad? O sea, digo yo, no solamente que la estemos escuchando mucho tiempo después, sino que uno pueda escuchar una obra y que la música lo lleve a uno en un determinado viaje, ¿verdad? Digamos, la apuesta de la música sinfónica occidental o de la música de cámara occidental, en general la apuesta ha sido una apuesta dramática, ¿verdad? Una vez que nos liberamos, digamos, de las danzas cortesanas y esas varas, ¿verdad? Este, el, em, ¿Por qué digo apuesta? O sea, en oposición a una apuesta, digamos, de trance estática, ¿verdad? Digamos, el ideal de ciertos disc jockeys en música dance es un trance, ¿cierto? ¿Verdad? Que el beat ese no pare nunca, que vaya de una cosa a otra y que haya, ¿verdad? Que lo que haya tocando de cosas, pero lo que se busca es un trance. De vez en cuando sí, el trance sube un poco y baja un poco, pero ese trance no puede, digamos, caer, ¿verdad? Digamos. Mientras que normalmente la experiencia en la música de concierto occidental, sea música de cámara, sea música para solistas, sea música para orquesta, para lo que sea, la, 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 la tradición siempre ha tenido como, o sea, es que se crean formas expresivas que nos llevan por una vaivén emocional, ¿verdad? Se nos suben, nos bajan, ¿verdad? Eh, Caso Beethoven, ¿verdad? Que llega, ¿verdad? O sea, que para enfatizar algo, la forma de enfatizar, ¿verdad? O que nos llevan a sutilezas, ¿verdad? Muy locas también, ¿verdad? Pensemos en los últimos cuartetos de Beethoven, ¿verdad? Eh, por supuesto, eh, con el minimalismo y con ciertas formas de música aleatoria, todo eso
se pretende, o sea, nuevamente volvemos como a ciertos efectos otra vez como tipo trances y eso, ¿verdad? Pero en realidad eso aplica al minimalismo puro de los 60 de la primera década del minimalismo. Ya Philip Glass hace rato que está haciendo cosas completamente diferentes, ¿verdad? O sea, eso lo hizo en los 60 y principios de los 70 y ya en los 80 con óperas como inclusive como Satyagraha y después ya todavía más con Akhenaton, ¿verdad? Ya empieza a construir otro tipo de construcciones completamente diferentes que ya uno en realidad muy difícilmente puede llamarlas minimalistas, ¿verdad? Porque son obras gigantes, concebidas, o sea, con Mucho bitonal. tecnicismo y otro tipo de cosas. No, el minimalismo es muy técnico, el minimalismo es técnico por omisión, o sea, en verdad, es muy poquito lo que se puede hacer, pero ya, Dios, el lenguaje de Philip Glass es muy complejo en este momento. O sea, no es un lenguaje simple, ¿verdad? Es un lenguaje complejo, ¿verdad? No solamente a nivel rítmico, que siempre lo fue, ¿verdad? Sino no sé si vos has visto las últimas óperas de Philip Glass o esto, es un lenguaje, o sea, ahí está Philip Glass, pero no es el minimalismo puro del libro de texto, ¿verdad? De Materials of Modern Music, ¿verdad? Sino que ya es otra cosa completamente diferente, ¿verdad? El, Philip Glass no es ningún, o sea, él no hacía simples triadas porque sí, acuérdate que él estudió con Nadia Boulanger, ¿verdad? Entonces tenía, o sea, tenía el entrenamiento súper, hiper riguroso, ¿verdad? De la escuela de Nadia Boulanger, que, que trabajaba sobre todo montones el oído y la capacidad de poder, digamos, por ejemplo, los ponía a cantar, a tocar fugas de Bach, y ahora sí, elimine la voz del tenor y cante usted la voz del tenor y toque las otras tres nada más, y ahora ahora cante el bajo y haga la otra, ¿verdad? O sea, es un entrenamiento de ese tipo que después, o sea, que es lo que permite que usted pueda escribir después directamente el papel muerto de risa, ¿verdad? Que es como se ha trabajado la composición de por siglos, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Verdad? Los sistemas digitales han llevado mucho mayor facilidad a eso, pero en gran medida la simplificación del proceso no, eh, eh, justamente elimina a veces partes del proceso que me parecen que son esenciales. Entonces, eh, por eso es que yo hablo mucho del borrador y de trabajar las cosas en borrador y no meterlas a finales hasta, o sea, de hecho yo maduro y maduro y maduro y maduro y maduro y maduro la obra y hasta que la meto final. Si la meto final, la primera vez que se me ocurrió voy a escribir corcheas y se me corcheas y no se me va a ocurrir nada más porque se me acaba de ocurrir el tema y llego a escribir, no, chinearlo un rato, de pronto me doy cuenta que esto es un tresillo, de pronto me doy cuenta que la ligadura es por acá, que lo había pensado en un tempo porque suena muchísimo mejor en ese otro tempo, que mejor lo cambio de tono porque tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esos son cosas que uno se da cuenta solo si uno realmente chinea el elemento que uno... Es un poco lo que ves con un escultor. Un escultor le agarra un pedazo de mármol y empieza a chiselear. Eso no es jugando, ¿verdad? Y al final termina, si es Miguel Ángel, termina con la Pietà o con algo así, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿cómo llegó hasta ahí? Eso es puro chineo, ¿verdad? Y perseverancia y pulir y pulir y pulir y pulir los elementos más simples, la melodía, el acorde, ¿verdad? Ponete a ver que la gran revolución del clasicismo no es mayor complejidad armónica, por ejemplo, frente a Bach, digamos. Bach es, es mucho más audaz armónicamente, ¿verdad?
que Mozart y que Haydn. Ciertamente que todo el resto de sus contemporáneos y que todo lo que se llama después Stamitz y todo eso pegado, porque Mozart y Haydn sí tenían esas cosas, pero en general el lenguaje, o sea, el lenguaje de Bach en muy pocos compases tiene trabaja con muchísimas más alteraciones que el lenguaje de Haydn y de Mozart, ¿verdad? Aunque está el famoso tema dodecafónico de Mozart, pero no importa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí lo que hace la generación que viene después de Bach, o sea, lo que hace y lo que hacen los grandes genios no es volver más complicada la armonía, eso no, es polarizar la tónica y la dominante, ¿verdad? Que ya estaban en Bach. Bach siempre empieza una cosa en la tónica y termina la frase en la dominante, ¿verdad? O sea, si eso está ahí, pero el camino, la forma en que ese camino se hace, no estaba dramatizada. O sea, Bach está pensando en un lenguaje que tiene que ver más con un lenguaje eclesiástico, ¿verdad? Que tiene que ver más con una constancia, ¿verdad? Y la misma estructura de la fuga y todo eso tiene que ver casi como que con verdades eternas, ¿verdad? Los motivos que vuelven a aparecer y los motivos y los contrapuntos y las cosas y en ampliación y en disminución y todo eso es como el mismo cubo Rubik, ¿verdad? El ADN de la música que está mutando y transmutándose y haciéndose. Y no en balde, Bach es uno de los centros, o sea, el centro del canon occidental por lo menos, ¿verdad? Ok, pero entonces, ¿qué es lo que hace? Haydn y Mozart, ¿verdad? Dramatizan esa ruta tónica dominante. Y eso implica usar mucho menos acordes, ¿verdad? Y hacer que la modulación cuando ocurre se sienta, ¿verdad? Digamos, en Bach no necesariamente, ¿verdad? El Bach, como es más, o sea, cuando llegamos a la dominante es un lugar más, pero es un lugar al que hay que llegar, pero es un lugar más en el flujo de cosas que han pasado, ¿verdad? Cuando llegamos a la dominante en Haydn o Mozart, uno siente que, esa dominante se vuelve casi como inevitable y se vuelve un punto de inflexión importante y eso genera toda una articulación en la estructura que después hay que resolver. Y es todo el principio de la forma sonata y todo eso, ¿verdad? Entonces, lo que los clásicos hacen, inclusive Beethoven, el lenguaje armónico de Beethoven, aunque Beethoven es muy usado, sobre todo hacia el final, sigue siendo no tan cromático como el lenguaje. Cuando Bach se pone cromático, ¿verdad? Entonces, o sea, como el del barroco tardío. Eso es muy loco, ¿verdad? Pero el trabajo de la estructura ya no tiene que ver con estas verdades inmutables que son o axiomáticas, llamémoslo de esa manera, que son los sujetos y contrasujetos de las fugas y los corales y las cosas, sino que es una verdad narrativa que tiene que ver, yo empiezo aquí y me muevo a este lugar armónico y después genero una crisis y esto se rompe y desarticulo el tema y lo despedazo y después lo vuelvo a rearmar otra vez y igual, voilà la tónica y vean cómo brilla esa vara. ¿Verdad? Ese es un juego dramático, ¿verdad? Que tiene que ver con o sea, una articulación de la estructura, ¿verdad? De hecho, bueno, todo esto ya es parte obviamente de lo que estamos hablando, lo que queremos más o menos hacer, ¿verdad? De hecho, la forma sonata, digamos, la clásica, se puede hacer sin necesidad de tener temas diferentes, ¿verdad? Es más, Haydn lo hace casi todo el tiempo. Haydn usa el mismo tema para la parte en tónica, el mismo tema para la parte dominante de la exposición, el mismo tema, es el mismo tema. Y entonces cuando Haydn recapitula, o sea, tiene que recapitular de una manera diferente a como recapitularía alguien que usa dos temas. Y Mozart usa 7 temas, fácil, en una exposición, o sea, y como el hombre escupía y salía una melodía, entonces no le importaba, digamos, utilizar temas. O sea,
¿A qué voy ahí? Lo que importa es la estructura que articulaba esas cosas, ¿verdad? Esa estructura dramática, ¿verdad? Esa estructura dramática ha sido, digamos, repensada de muchas maneras a través de la historia de la música occidental, ¿verdad? Digamos que, por ejemplo, podemos pensar que hay algo de eso en la fuga, en el asunto de la exposición de la fuga, las voces que van entrando, y después las modulaciones que tienen que hacer, y después al final cuando se vuelve a reexponer, digamos, y también cuando la fuga es de estreto, en el hecho de cuando se acercan las voces cada vez más y cada vez más complejo, eso nos va diciendo que ya estamos llegando a un final dramático. Pero la fuga no plantea en su misma estructura su estructura, es mucho más desarmada, ¿verdad? La articulación que nace a partir del clasicismo y que sostiene todo el repertorio sinfónico, todo el repertorio de sonatas, todo el repertorio de cuarteto de cuerdas y todo eso, también ha entrado el siglo XX y se ha rearticulado de muchas maneras, ¿verdad? Tiene que ver con un asunto, llamémoslo, ¿cómo decir? Dialéctico, un asunto dialéctico, ¿verdad? Y la dialéctica, al fin de cuentas, es una estructura de pensamiento, ¿verdad? Una estructura de pensamiento humano, ¿verdad? Que, que tiene que ver mucho también con el concepto, inclusive hasta de los principios de la lógica, del silogismo, ¿verdad? Si hay esta cosa y ve esta la otra, y por lo tanto, tal cosa, ¿verdad? Es que ya, si nos vamos ya a lo que es el silogismo. Entonces, estas formas de encadenar, digamos, eh, eh, información, de articular información, son formas humanas, ¿cierto? De pensar, de articular, de sentir. Si nos vamos a cómo funcionan los mitos y a cómo funcionan los universos simbólicos que los humanos creamos, también están articulados un poco de esa manera, ¿verdad? Uniendo elementos y articulándose de formas narrativas. Y la narrativa muchas veces pone ¿verdad? Un sujeto, un antagonista, ¿verdad? Unos obstáculos, algo que hay que pasar, la llegada a un triunfo, la recuperación de algo o el obtener algo, ¿verdad? El héroe, el antihéroe y todo eso. Esas formas narrativas están en todo, están en todo, ¿verdad? Están en todas nuestras religiones, están, ¿verdad? En todas nuestras formas de pensar, lo que quieras, la ley, el bien, el mal, la cosa, todo eso. Nosotros los seres humanos, nos entendemos unos a otros a través de estructuras narrativas, ¿verdad? Hay otras formas, por supuesto. Yo puedo estar en una meditación, ¿verdad? O sea, es este proceso extático, ¿verdad? No, ¿verdad? De éxtasis, así, ¿verdad? Pero eso es un punto, ¿verdad? De llegada, ¿verdad? El, lo otro, ¿verdad? El vaivén, digamos, como de las emociones y de las cosas y todo eso, eso es vital y es parte inclusive hasta de la ciencia y de cómo entendemos la ciencia, ¿verdad? Y por lo tanto, la articulación del sonido, la articulación de estructuras sonoras simbólicas, que es lo que hacemos nosotros como compositores, sea, si uno quiere, o si uno quiere que se sienta o que funcione para algo más que un, que un, no sé, que un decorado, ¿verdad? Sonoro, ¿verdad? Porque sí,
hay música pensada para ser decorado sonoro, ¿verdad? Y hay compositores y compañías que se dedican a vender esos productos, ¿verdad? Y hay inclusive importantes compositores de la segunda mitad del siglo y del siglo XXI que hacen música justamente para eso, o sea, música para aeropuertos, ¿verdad? Se me ocurre, soy quien es de este tema, bueno, no importa, etcétera, etcétera. Entonces están Brian Eno, ¿verdad? Y el, esa es una opción, ¿verdad? Es una opción. Pero la música de sala de concierto, ¿verdad? Que es un poco lo que estudiamos acá, ¿verdad? Porque estudiamos a la par de otros, de otros músicos y porque estamos imbuidos un poco de esa tradición, ¿verdad? Eh, Normalmente busca una opción narrativa, ¿verdad? Y esto se vale, nuevamente te digo, esto se vale aún para objetos inclusive minimalistas, ¿verdad? Una de las obras clásicas minimalistas de Philip Glass es bueno, ya ahí ya no sé si estamos hablando de postminimalismo, no, ¿cómo se llama? Einstein on the Beach, ¿verdad? Einstein on the Beach se pasa 2 horas y media en un modo y de pronto en un determinado momento cambia, ¿verdad? y ese cambio es brutal, o sea, es absolutamente dramático, ¿verdad? Porque ya todo el mundo había entrado ya, aquí. Un trance ahí. Cuando lo haces aquí, ¿verdad? Y eso afectaba a toda una serie de cosas, etcétera. Entonces hasta aún en una obra minimalista, ¿verdad? El concepto de la dualidad, ¿verdad? O sea, del movimiento narrativo, ¿verdad? Del ir de un lugar a otro. Eso es importante, ¿verdad? ¿Qué tiene la estructura dialéctica de la comillas sonata? Que es como muy interesante, que es que se mueve del lugar, pero después trata como de resolver el conflicto en el que se metió, ¿verdad? O sea, por lo tanto le da una articulación o sea, como narrativa heroica, ¿verdad? Trata de resolver ese conflicto y retorna al lugar del principio, ¿verdad? Y lo transforma por la experiencia que ha pasado al enfrentarse al antagonista, al segundo tema y encontrarse en el mundo de las maravillas del desarrollo, ¿verdad? Entonces, es importante ver que el final, o sea, que no es una forma ABA, me explico. O sea, que no es que uno tiene, ¿verdad? Un tema, pues otro tema, y después hay algo que ocurre, que se articula, después volvemos. Porque el retorno implica una transmutación, transmutación de la historia. La historia, podemos ver al mismo lugar, pero no somos el mismo personaje, ¿verdad? Entonces, hay una riqueza enorme en eso. Y eso permite articular muchas narrativas diferentes. Por ejemplo, si yo parto con un tema grandioso, como heroico, ¿verdad? Y después le meto un segundo tema ahí como todo trágico, ¿verdad? No sé qué, ¿verdad? Digamos, o disruptor, ¿verdad? Una cosa violenta que se mete ahí. Y después yo hago que esos dos temas como que luchen en el desarrollo. Yo puedo perfectamente bien, o sea, matar al tema heroico al final, o sea, no tiene por qué volver heroico. El tema heroico puede volver hecho pedazos, partido en cuatro, y puede morir. De hecho, esa es una opción de Mahler. Acuérdate que en las sinfonías de Mahler, ahí, los contrabajos al final son los latidos de su corazón, que de por sí el corazón de él tenía, o sea, no era estable porque o sea, de eso muere, de hecho, ¿verdad? Entonces, Arritmia.
cardíaca, el corazón de Mahler está escrito en los últimos compases de novena, o no recuerdo cuál sinfonía una vez. Entonces, ¿cómo se llama? Eso, la opción también de Tchaikovsky, ¿verdad? La sinfonía patética, ¿verdad? Termina abajo, ¿verdad? O el tema puede triunfar y terminar todavía más heroico que como empezó. O el tema original puede volverse a ablandarse, volverse más humano, tener una pérdida, pero tal vez no morirse, ¿verdad? O el tema original le puede pasar, o se puede desaparecer, pudo haber muerto ya antes, y triunfa lo otro, ¿verdad? Y nos vamos a una cosa grotesca, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que si hay una articulación simbólica de elementos, uno puede, aunque la música no tenga texto, uno puede optar por muchas y diversas posibilidades expresivas, ¿verdad? Y esto va mucho más allá de que si el acorde es un acorde de quintas o de cuartas, o si es una onceava aumentada, o qué sé yo. Eso no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con crear narrativas musicales expresivas, ¿verdad? Algo que nos tome, que nos haga un objeto que sea atractivo, un objeto que digamos, ¿qué objeto musical más interesante? Puede ser interesante porque es muy bello, puede ser interesante porque es muy grotesco, puede ser interesante porque es muy agresivo, puede ser interesante porque tiene un color muy especial, puede ser interesante por muchas razones, ¿verdad? Y este objeto le va a pasar algo, se va a enfrentar a otro objeto. Ahí llegó Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, ¿y usted, profe? Qué Bien. pena, no sé si recibió mi mensaje ahí. ¿No? Dime. No, sí, que por alguna razón tenía el horario al revés con lo del curso de teoría del siglo XX, que es mañana a las 9, y estaba por entrar a las 9 yo, y hasta ahora vi lo del mensaje y todo, entonces, disculpe el inconveniente, ya estoy aquí. Esto lo estoy grabando y me he echado ahí una hablada ahí que de pronto valía la pena que escucharas Sí, ok, sí, yo la escucho luego, está bien. hasta tu entrada, ¿verdad? Porque tiene que ver con todo esto, ¿verdad? No sé si me voy a inspirar igual ahora. Entonces, Ok, está bien. Hola, Steven. ok. Entonces, estábamos hablando del concepto de lo narrativo en la música, ¿verdad? Y lo que eso permite, cómo permite articular estructuras complejas a nivel musical, ¿verdad? Cómo permite articular toda una tradición que nos lleva a Mahler y después más acá a Shostakovich y a todo, John Adams, etcétera, 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 ¿verdad? Y, y esto tiene que ver con la posibilidad de generar un, un, un conflicto, la palabra no es conflicto, una articulación narrativa con los elementos puramente musicales, ¿verdad? Y para que estos elementos funcionen, estaba en ese momento hablando justamente de eso con Steven, para que estos elementos funcionen, tienen que ser atractivos. O sea, pero ese atractivo no es solamente el atractivo guapo bello, ¿verdad? Puede ser el atractivo de qué personaje más raro, el atractivo de qué personaje más violento, ¿verdad? O sea, muchas veces a uno en una película o en una novela, eso, lo que lo atrae a uno no es el personaje necesariamente, ¿verdad? Con el que uno se identifica, sino tal vez un bicho muy... O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de una serie de televisión como Breaking Bad, ¿verdad? A uno le atrae ese personaje, ¿cierto? ¿Verdad? Uno no va a ser él, pero uno le atrae.
Ujú. Entonces a mí lo que me parece que es algo que debe ser que uno tiene que tener muy claro cuando uno crea personajes musicales, es que, y eso es algo que hay como que, de lo que hay que como lavarse, ¿verdad? A la hora de componer, es que yo no estoy necesariamente pintándome a mí cada vez que compongo, ¿verdad? Y porque si yo voy a hacer todos los personajes que están ahí, entonces va a ser muy pobre la posibilidad expresiva que yo voy a tener, ¿verdad? Y en ese sentido, eh, buscar pensar más como el dramaturgo, ¿verdad? Que Shakespeare es capaz de crear a Lady Macbeth, ¿verdad? Que es una asesina, ¿verdad? Manipuladora y eso. Y eso no quiere decir que Shakespeare sea asesino y manipulador, pero sin Lady Macbeth esa obra o sea, no tiene tanto peso, ¿verdad? Me explico. Entonces, un personaje como Iago, ¿verdad? En Otelo, ¿verdad? Que es la maldad, o como eh, Scarpia de la ópera de Tosca, ¿verdad? Ese personaje es la maldad, ¿verdad? Hasta en frente de nosotros, frente a una misa que está ocurriendo atrás, un golpe teatral muy bueno, ¿verdad? De Puccini, hay una misa que está ocurriendo, entonces por tanto hay un coro, hay un cura ahí, y él está enfrente, y él dice que que su Dios no es ese, que él cree en el Dios de la venganza, de la cosa, entonces pura frente al contrapunto de lo otro. Eso no solamente le da una riqueza musical riquísima, sino una riqueza referencial, y además uno dice, ah, mira, ese no es el demonio, ¿verdad? Frente a una misa, él se está burlando de Dios, ¿verdad? Y es muy, muy loco lo que logra con esa escena y con ese contrapunto, ¿verdad? Es un contrapunto, no solamente de notas, sino un contrapunto de visiones, ¿verdad? Y un contrapunto desde cierto punto de vista hereje, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es súper interesante, ¿verdad? Es eso. Ahora, si Puccini dice, ah, no, yo no hago eso, porque a mí me dan, o sea, ¿por qué me meto yo a hacer eso? O sea, yo no haría nunca algo así, no sería el autor dramático, teatral que es, ¿verdad? Por otro lado, piensen en obras como Treno para las víctimas de Hiroshima, de Penderecki, ¿verdad? Es una obra aterradora, completamente aterradora. Es como leerse una novela de Stephen King o como ver una película de terror así, de esas, de las de verdad. O sea, uno no puede escuchar esa obra y salir sin rasguños del otro lado de la obra, ¿verdad? Ok, entonces, ¿y qué va a decir? Eso no es porque Penderecki es un malvado que nos quiere torturar los oídos y las cosas. No, no, es porque él tiene un punto muy, muy interesante de qué decir y qué hablar, ¿verdad? Y tiene el lenguaje justo para decir eso, la metáfora justa para darle forma y articular ese contenido, ¿verdad? Entonces, este aspecto de lo dramático de la narrativa, digamos, de la narrativa, porque uno puede tener una narrativa que no necesariamente comillas, y, o sea, cuando uno dice drama, uno se imagina que está hablando solamente del aspecto del drama. El drama puede ser muchas cosas, ¿verdad? El drama puede ser una comedia romántica, ¿verdad? O sea, perfectamente bien, una obra con dos instrumentos solistas puede no necesariamente ser una obra confrontativa de los dos instrumentos, sino que puede ser una comedia romántica, ¿verdad? Digamos, donde en realidad hasta chistes y todo se pueden contar, ¿verdad? Porque la música está articulada de esa manera, ¿verdad? Entonces, esto para ir como viendo un poco el concepto de lo que queremos decir por una obra narrativa donde va a haber
un efecto de oposición y complementariedad, ¿verdad?, entre las diferentes partes de la obra, ¿verdad? Ok, tal vez vemos un momentito ahora lo del programa, así como que ya para tener eso listo. Un segundo, voy a poner estos otros. Bueno, ustedes tienen ahí ahí dice de 8 a.m. a 11:50, y sabemos que va a ser de 8 a 10, ¿verdad? Ya ustedes tienen mis direcciones, inclusive hasta mi WhatsApp, etcétera, ¿verdad? Después viene el asunto de la normativa contra el hostigamiento sexual. Y vamos a irnos, porque ya esto de alguna manera ustedes ya lo conocen y ya lo hemos estado hablando, pero vamos a leernos un poco aquí, a partir de contenidos, si les parece. Dice, morfología musical. El o la estudiante deben aplicar el diseño y la morfología musical enmarcado a una solución de un problema formal, ¿verdad? El desarrollo de un léxico expresivo musical. Cada estudiante es un mundo musical aparte, con su personal mezcla de gustos y facilidades musicales. Se debe estimular la creación y la concientización de un léxico musical propio, ¿verdad? Nosotros queremos o sea, se trata de enriquecer el léxico musical, y en este caso, en particular, en el caso de composición 2, lo que me interesa es este léxico musical en función de una narrativa, ¿verdad? De una estructura narrativa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál estructura narrativa? Pues habrá que ver qué se diseñan ustedes, ¿verdad? Y bueno, la ética profesional, obviamente, se exige un autoestudio constante y una superación de los límites expresivos. Un creador profesional debe estar siempre evolucionando, y la única manera es conociendo tanto sus fortalezas como sus límites expresivos. Debe desarrollar capacidad crítica y criterios estéticos con respecto a la creación contemporánea. Conceptos subsidiarios. Semiótica musical. El desarrollo de un léxico musical propio es discutido y analizado en términos de semiótica musical, que proporciona una herramienta metodológica adecuada para enmarcar los procesos comunicacionales y metafóricos propios de la creación musical. Bueno, ya hemos hablado algo similar en otros momentos. Y las técnicas musicales. El oficio musical no se adquiere sin el dominio de las técnicas: contrapunto, armonía, instrumentación, desarrollo temático, notación y transcripción. Si esas técnicas son estudiadas en otros cursos, su aplicación práctica es supervisada y estimulada. Las actividades son la creación de piezas, obviamente, discusión y análisis de los proyectos de las obras, discusión y análisis de partituras del estudiante y otros compañeros compuestos durante el curso, en el taller de composición, escritura de la obra, audición y análisis de obras de vanguardia, ¿verdad? Y la participación en los conciertos de cátedra. Obviamente lo de los conciertos sería probablemente para el segundo semestre. Y obras, ahí estaremos hablando de algunas obras en el camino. Ok. Fundamentación teórica de la estrategia metodológica. Si bien cada estudiante de la cátedra de composición es una singularidad creativa, y esta hay que respetarla, se deben poner objetivos muy claros dentro de los cuales encasillar esta creatividad para obtener resultados pedagógicos. El aprendizaje orientado a proyectos, así se llama lo que nosotros hacemos, aprendizaje orientado a proyectos, ¿verdad? Permite sintonizar a un grupo de individualidades a trabajar en los mismos objetivos y comparar y aprender de las diversas resoluciones posibles al mismo problema morfológico musical. Como los dos tienen el mismo problema, los dos, o sea, aquí aprendemos todos, yo también, ¿verdad? Esto fomenta una creación de conocimiento y fortalece el aspecto actitudinal. El planteamiento y solución de problemas morfológicos es el oficio que un compositor formal debe dominar para que pueda trabajar en los múltiples medios en donde se le va a requerir en la vida profesional. Música de cámara, música orquestal, canto, cine, video, televisión, radio, videojuegos, arreglos musicales, producción musical. En realidad, si lo piensan, cada una de esas opciones que están ahí, de género, implican diferentes formas
diferentes morfologías musicales, ¿verdad? Si ustedes van a hacer un jingle, tienen que hacer algo que dura 30 segundos, ¿verdad? Y tiene que tener un clímax en determinado momento, y tiene que dar espacio para que entre una locución. Entonces ya eso es un problema morfológico musical, ¿verdad? Si ustedes van a hacer la música para una escena de una película y está llena de orcos, pero después aparecen los elfos y tiran unas flechas y hace que un río se mueva. Bueno, ¿cómo describen eso? Es un problema morfológico musical, ¿verdad? Si ustedes van a hacer una pieza de música de cámara y dicen, necesitamos una pieza para tuba, piccolo, trompeta en si bemol y redoblante, ya ustedes tienen que resolver, y queremos que dure 10 minutos, ustedes tienen que ver cómo construyen una pieza para esos instrumentos que dure 10 minutos, que tenga algún sentido, ¿verdad? Entonces, todos son problemas de forma, si lo piensan de alguna manera, ¿verdad? También, si ustedes van a hacer una pieza que es por ejemplo, para una cosa que salga en YouTube o qué sé yo, más vale que el primer minuto sea hiper requete atractivo, porque si no la gente va a pegar. Entonces, pero si ustedes están para una pieza, para un recital, pues en un recital pueden llegar lentamente a donde quieren, porque la gente va a estar sentada hasta el final de la pieza, entonces pueden producir ese efecto. Entonces, nuevamente, es lo que ustedes quieran llegar a producir, pero siempre el medio va a plantearle problemas de forma diferentes, ¿verdad? Problemas formales diferentes. Si vamos al ejemplo de hacer música para aeropuertos, ya, ustedes van a querer música que no termine, que sean loops, ¿verdad? Que pasen de un momento, tal vez van a querer músicas diferentes para diferentes horarios del día, ¿verdad? Y eso tiene que ir mutando de alguna manera, de crear un algoritmo para que eso cambie, o de acuerdo a la cantidad de gente, o tal cosa, o tal otra, ¿verdad? Y también todos esos son problemas de forma que tienen que resolver y ver por qué hacen esto, por qué hacen aquello, ¿verdad? Entonces, los medios y los fines pueden cambiar, pero siempre va a haber la necesidad de una morfología, de un diseño estructural musical, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, o sea, si usted está haciendo una pieza de un rock metal, o está haciendo una pieza para un cuarteto de cuerdas, la morfología va a estar detrás de lo que van a hacer. O sea, hasta la no forma tiene forma, me explico. No hay forma de escapar. Descripción de la secuencia. Análisis del problema. Se le presenta a los estudiantes un problema morfológico composicional para composición 3 es el siguiente. Escribir para un dúo o pequeño ensamble instrumental una obra unitaria de más de 6 minutos que integre de una manera dramática dialéctica el concepto de contraste y de desarrollo. Puede ser algo análogo a una sonata, pero no necesariamente, ¿verdad? Lo importante es demostrar poder contrastar, desarrollar y balancear los elementos estructurales en una forma dialéctica y teleológica, ¿verdad? Profe, ¿me puede recordar el concepto de teología? Teleología es direccionalidad. Cuando escuchamos el último acorde de una sonata de Beethoven, ese último acorde era el único acorde posible, ¿ok? Y eso tiene mucha fuerza, ¿verdad? Ahora, no necesariamente uno puede terminar en una pregunta, ¿verdad? Digamos. Pero, y tal vez no era la única posible, tal vez el narrador nos desvía para un lado o para el otro. Pero teleología implica que hay una direccionalidad, que hay una narración que nos va llevando de acá para allá, que no está desarticulado, que no se siente un cuerpo desmembrado, digamos. Eso es importante para una obra dentro de lo que sería un recital o un concierto, una cosa así.
porque si uno se siente, empieza a escuchar una obra y la obra no va para ningún lado, ¿verdad? El público empieza a aburrirse o sea, la gente no se sienta a un recital a, a cerrar los ojos y a ver y a pensar y a oír nada más que rico que suena el instrumento, ¿verdad? No sé, la gente quiere, o sea, la gente necesita algo más, ¿verdad? Y esto algo más no necesariamente implica que haya una narrativa explícita, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero sí que la música pareciera contarnos algo, ¿verdad? Es importante notar, continúo leyendo, que la problemática es morfológica, o sea, estructural, y no tiene ningún tipo de imposición en cuanto al contenido estético, al lenguaje o expresivo, ¿verdad? Eso sí, la idea es pulir al máximo los elementos, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es trabajar los elementos contrastantes. Entonces, que esos sujetos, esos protagonistas de esta historia, sean lo más claros y lo más formados posibles, ¿verdad? De hecho, vamos a ver, tenemos 16 semanas para hacer esto, ¿verdad? Entonces, yo le dedicaría perfectamente bien las primeras 4 semanas solamente a buscar los temas. No es el primer tema que se me va a ocurrir, ¿verdad? Y a pulirlos, y a chinearlos, y a improvisarlos, y no hacer nada más que eso, o sea, darle vueltas y vueltas a los temas, ¿verdad? No pensar ni en las transiciones, ni cómo llego de un lugar a otro, no, pensar en crear dos miniaturas, dos seres independientes, ¿verdad? Bien interesantes. Hay una teoría de escritura de guión dramático, ¿verdad? De cine y esto, ¿verdad? Que dice que no hay que crear historias, que lo que hay que crear es personajes interesantísimos. Y una vez que no tienes personajes, la historia sale sola, ¿verdad? Bueno, con música pasa un poco eso. Bach podía oír un tema y decir, ese tema puede tener inversión a la quinta y a la distancia de una blanca, y puede tener la inversión de tal, no sé qué. Y ya Bach sabía todas esas dos, automáticamente hacía la matriz de todas las posibilidades de eso. Y ya digamos, de alguna manera el tema le estaba dando la forma de lo que podía hacer. Después era nada más de tirar tonalidades para acá y para allá y irse y realizar eso, ¿verdad? Eh, el, de acuerdo a los elementos que ustedes van a contraponer, ¿verdad? De acuerdo a la fuerza, o sea, la fuerza intrínseca de estos elementos, esa fuerza debería decirnos cómo llegar de un elemento a otro, cómo se van a mezclar, cómo vamos a dramatizar ese proceso, cómo vamos a desarrollarlo, y en qué podrían convertirse al final, ¿verdad? O sea, los mismos sujetos nos van a decir qué es lo que quieren hacer con su historia, ¿verdad? Y nuevamente, aquí, si lo que queremos es crear una narrativa, tenemos que ser fieles a los sujetos, ¿verdad? Si resulta que acaba ganando el antagonista, ¿verdad? Y es una tragedia y todo eso, esa es la historia que hay que contar, ¿verdad? No íbamos a contar una historia bonita, es esta, ¿verdad? Pero también uno puede tener un plan, ¿verdad? Pero hay que respetar, o sea, habría que buscar muy bien primero quiénes van a estar ahí en esa historia, ¿verdad? Y es lo que nos vamos a dedicar estas primeras 4 semanas. Y también implica buscar límites. ¿Se acuerdan cuando hicimos la de las miniaturas, verdad? La idea era buscar opuestos, ¿verdad? Los confines del lenguaje de ustedes, ¿verdad? De su semiosfera personal. Aquí la idea sería que
las ideas contrapuestas que ustedes van a tener, que pueden ser dos, pueden ser más, ojo, ¿verdad? En un concepto dramático pueden ser más, pero digamos que dos es lo mínimo que pueden ser, ¿verdad? Tampoco es que sean muchas, porque sí nos podemos enredar, ¿verdad? A la hora de armar el proceso, ¿verdad? Entonces, por lo menos dos ideas, o sea, o dos oposiciones, ¿verdad? O sea, dos elementos opuestos. Deberían estar, pues, en antípodas de lo que es el lenguaje expresivo de ustedes. Una debería tirar para un lado y otra debería tirar para otro lado, ¿verdad? Para que les permita el desarrollo de la obra, que no solamente la parte del desarrollo, sino cómo llega de un lugar a otro, cómo se dramatiza, que les permita explorar todo su lenguaje, ¿verdad? Que les permita viajar. O sea, ustedes van a plantearse, digamos, una tesis, pues decir, ustedes se van a plantear una tesis de investigación, ¿verdad? Que los dos o tres problemas que se van a presentar, los van a obligar a hacer una investigación sobre su propio lenguaje musical, ¿verdad? Entonces, para poder hacer esto, ustedes van a tratar de plantearse cosas, oposiciones de su lenguaje. O sea, ¿hasta dónde llego con lo lírico, con lo bello, con esto? ¿Y hasta dónde llego con lo opuesto de eso, con lo oscuro, con lo tenebroso, con esto? ¿O hasta dónde llego con lo amoroso y después, o con la euforia? Después, hay que buscar oposiciones, ¿verdad? Y tratemos de que los aspectos de fraseo, de armónicos, rítmicos, etcétera, que sean completamente diferentes, ¿verdad? O sea, que ustedes mismos siguen, ¿y cómo voy a unir estas cosas? ¿Verdad? Porque así eso nos va a permitir hacer como meter en un tubo de ensayo y en un pequeño experimento todo el lenguaje musical de ustedes, ¿cierto? ¿Verdad? Nos va a obligar a ver cómo unen, cómo arman, cómo contraponen, cómo hacen ustedes, ¿verdad? Y eso es importante, bueno, importantísimo. Tiene que ver con la generación ya no de o sea, como dice aquí, del léxico, ya no de un léxico, sino de una sintaxis personal, ¿verdad? Para agarrar otro concepto de la semiótica. ¿Tienen claro lo que es la sintaxis? ¿Sí? Podemos repasarlo, profe, por favor. Sintaxis, cuando hablamos de léxico, ¿verdad? Hablamos de las palabras, ¿verdad? De la riqueza del lenguaje, ¿verdad? Entonces, por decir algo, un poeta no le cae mal estar revisando, ¿verdad? No solamente leyendo mucho, sino también revisando el diccionario de vez en cuando para encontrar, o sea, porque el léxico es importante, ¿verdad? Ok. La sintaxis es la forma en que construís tu manera particular o sea, todo lenguaje tiene una sintaxis, comillas, la correcta, ¿verdad? Pero si ya te pones a ver, y sigamos hablando de poesía, los poetas son reconocibles por su sintaxis particular. ¿Qué hace un poeta? Un poeta manipula el lenguaje, ¿verdad? No lo escribe como lo escriben los comunes mortales, si no, no sería un poeta, ¿verdad? Entonces, o sea, por lo menos los grandes poetas en todo caso, ¿verdad? Entonces, hay una forma en que el poeta utiliza su propio léxico en función de una sintaxis, una manera de armar, una manera de construir. Tal vez antepone primero el verbo, utiliza determinado tipo de metáforas por sobre otras. Entonces, esa sintaxis particular, esa particular manera de construir su lenguaje expresivo, ¿verdad? Entonces, esa particular manera de construir su lenguaje, que es original, le da expresividad, ¿verdad? Porque no lo está usando de la forma normal. De hecho, podemos hablar de expresividad musical también, en gran medida,
cuando hay una cierta ¿cómo se llama? Diferenciación de la norma, ¿verdad? Por ejemplo, en música tonal sentimos las disonancias como expresivas, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Por qué las sentimos como expresivas? Porque en el fondo una disonancia es salirse un poco de la norma, ¿verdad? Aunque después han sido catalogadas y está esta, la suspensión tal y la otra tal, toda esa cuestión. Pero en un principio siempre fue alguien que se estaba saliendo de lo que se espera y todavía lo sigue siendo, ¿verdad? Dentro de un marco tonal, ¿verdad? Esto es otro de los principios que hace que la música tonal sea expresiva, ¿verdad? Ese hecho. Entonces, y es una de las razones por las cuales cuesta mucho a veces generar una expresividad en un lenguaje atonal puro, ¿verdad? O sea, hay que buscar maneras de articularlas, ¿verdad? De articular la atonalidad para que se nos vuelva expresiva y podamos diferenciar. O sea, aparte de lo que uno, de lo que uno entiende como receptor y como compositor de la expresividad de las cosas, es justamente cuando hay una disonancia, pero una disonancia es clara porque está en un contexto tonal, ¿verdad? Cuando salimos de ese contexto, hay que buscar otros tipos de expresividades que vienen por otros lados y que los hay, ¿verdad? Textura, color, toda una serie de cosas, ¿verdad? Que también entran en consideración a la hora de una expresividad, ¿verdad? Y vamos a ver, nosotros hacemos música para eso, para ser expresivos, ¿verdad? Para expresar algo. Por lo menos eso es lo que se espera, ¿verdad? Y cuando una pieza no expresa, ¿verdad? Cuando es digamos, por ejemplo, un estudio tipo Hanon, ¿verdad? Sí, son buenos para hacer, ¿verdad? Porque flojan los dedos, pero nadie va a tocar eso en un concierto, ¿verdad? O sea, lo explico, o sea, yo me voy a echar el libro 1 de Hanon, ¿verdad? En el concierto, hacer una maratónica, ¿verdad? O sea, no creo que se agoten las localidades, ¿verdad? Con anterioridad, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? La sintaxis y la sintaxis personal de cada uno de ustedes. Ustedes llegan y inventan un elemento aquí, ¿verdad? Que es inventan otro elemento que es que es el opuesto. Entonces la sintaxis va a tener que ver con cómo los puede unir, cómo los puede poner a hablar, cómo los puede poner a pelearse o lo que sea, ¿verdad? O avanzar uno alrededor del otro, ¿verdad? Todo eso y cómo va a resolver ese, comillas, conflicto o ese acontecer narrativo, ¿verdad? Todo eso es sintaxis, ¿verdad? Pero empecemos por encontrar los personajes, ¿verdad? Empecemos por encontrar los personajes y eso nos va de alguna manera también a ayudar a saber cuál va a ser la sintaxis, ¿verdad? Que vamos a necesitar. Y en todo caso nos va a obligar a encontrar una sintaxis, ¿verdad? Pero por ahora lo más provechoso es como pensar en un objeto y pensar en otro por separado, como si fueran entidades completamente opuestas, tratar de buscar mundos opuestos, ¿verdad? Como si fueran pequeñas miniaturas, ¿verdad? Y después empezamos a encontrar las estrategias y las formas de construir una narrativa con esos elementos, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque es posible construir una narrativa con elementos que no son tan interesantes. Y de alguna manera se puede cumplir el objetivo del curso, pero es mejor que el elemento, ¿verdad? Que el elemento base sea lo más interesante posible. Y aquí voy a un ejemplo histórico. El que inventa la técnica del leitmotiv, que todos la conocemos, ¿verdad? Sabemos a qué me refiero, ¿verdad? El que inventa la técnica del leitmotiv no es Wagner, es Liszt, ¿verdad? Liszt inventa la técnica del leitmotiv. Pero ¿qué pasa?
Liszt era muy buen pianista y obviamente las obras del Le está fallando la conexión en internet al profe. Sí, profe, yo veo que en las cámaras de Sebas y mía se mueven, pero usted se está quedando un poquito pegado. Ok, Entonces se le No corta, sé digamos, si- la narración. No se escuchó lo último que dijo, profe. ok, y ahora me escucha. Ya sí, ahora sí. Y me pareció que estaba un poquito inestable. Ahora después la reviso. Pues si la reviso ahora, tenía que cortar el Zoom. Vamos a ver si llegamos. Ya en realidad no falta tanto, ¿verdad? Sí, se está quedando pegado ahí un toque. Sigue quedando pegado. Aló, aló.